La Voz de América presenta. Presidente Maduro pide al Tribunal Supremo dirimir el resultado electoral mientras aumentan las muertes de manifestantes que pedían transparencia. La OEA celebra una sesión de emergencia para definir respuestas regionales a la crisis venezolana. Líder de Hamás es asesinado en Teherán. La ONU asegura que el ataque representa una peligrosa escalada del conflicto. Y el presidente Biden urge al Congreso a aprobar medidas para combatir la crisis de opioides. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro solicitó un peritaje de los comicios al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, tras los crecientes cuestionamientos sobre el resultado electoral del domingo. Tenemos cobertura de equipo aquí en Washington con Jacopo Luzzi y en Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿cuál es la situación el día de hoy? Creo que tenemos inconvenientes con la comunicación de Adriana Núñez Rabascal, pero ella nos preparó el siguiente informe. Veamos el informe de Adriana Núñez Rabascal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que presentará ante la justicia los elementos de prueba que acreditan su victoria en las urnas. Que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado, en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador. Doy la cara, me someto a la justicia. Y he dicho, más allá, que el gran polo patriota, el Partido Socialista Unido de Venezuela, está listo para presentar el 100% de las actas electorales. Horas antes, el Centro Carter emitió un comunicado en el que advirtió que la elección de Venezuela no puede ser considerada democrática, al asegurar que es una grave violación que no se hayan presentado los resultados desglosados por cada mesa de votación. Aunque hasta la emisión de esta nota, ni la líder opositora María Corina Machado, ni el aspirante presidencial Edmundo González habían respondido a la declaración de Maduro, en las últimas horas, la oposición ha insistido tener en sus manos las actas que dan como vencedor a González. Que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Machado agradeció al gobierno de Costa Rica por ofrecerle asilo político, pero dijo que su prioridad era la protección de los 6 miembros de su equipo, que están refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela. Que ha sido la elección más grande de la historia en Venezuela. El oficialismo llamó a su militancia a enviar los datos de los ciudadanos que estén participando en hechos de violencia en las protestas, para reportarlos a través de redes sociales y de una aplicación digital, y así capturarlos. Tenemos en directo a Adriana Núñez Rabascal. Adriana, veíamos la petición que le hacía el presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia, pero descríbenos un poco cuál es la situación el día de hoy allá en Caracas. Caracas ha estado el día de hoy más tranquila, incluso pocos autos en movimiento, algunos comercios cerrados, mientras transcurre toda esta jornada postelectoral de focos de protestas que incluso de acuerdo con organizaciones no gubernamentales han dejado ya hasta el momento 16 muertos. De acuerdo con el fiscal general de la Nación, hay cerca de 1.000 detenidos por participar en las manifestaciones opositoras que gritan fraude. Gracias, Adriana. Y aquí en Washington, la Organización de Estados Americanos convocó para esta tarde una reunión de emergencia para acordar respuestas regionales a la crisis que está viviendo en este momento Venezuela. Jacopo Luzzi está allá. ¿Qué noticias nos tienes? Bueno, Yasmín, la sesión aún no ha empezado y tiene más de 1 hora y media de retraso. Recordamos que se convocó a petición de 12 países miembros, incluidos Estados Unidos, Guatemala, Canadá y Argentina. No está clara, de hecho, la razón de este retraso, al parecer debido a la rueda de prensa en Caracas de Nicolás Maduro y la voluntad de algunos países de esperar la supuesta presentación de las actas electorales. Recordamos que Luis Almagro, secretario
secretario general de la OEA, ya instó a Venezuela a llamar a nuevas elecciones más transparentes. Entonces es probable que esta sesión va a haber un llamado similar aquí entre los países. Entre tanto, la Casa Blanca habló de Venezuela este miércoles y dijo que no se puede esperar mucho más para ver las actas. Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados sobre la elección para que todo el mundo pueda ver los resultados. Mientras seguimos a la espera del comienzo de la sesión, según la agencia Reuters, Washington estaría considerando nuevas sanciones a Venezuela tras los controvertidos resultados en las elecciones de este domingo. Gracias, Jacopo. Y en Colombia, la diáspora venezolana está cada vez más preocupada por la creciente incertidumbre política y la violencia desatada en Venezuela tras las recientes elecciones. Yair Díaz nos presenta un informe sobre cómo esta crisis afecta a la comunidad venezolana en el vecino país. Bueno, que sigan luchando y que tengan fe, y nosotros aquí también, que pronto se hará justicia y llegará la libertad en nuestro país. Desde que emigró a Colombia hace 3 años, Robert Díaz sueña con volver a Venezuela, pero considera que el resultado de las elecciones presidenciales aleja su anhelo. Bastante preocupado por lo que está pasando debido a las manifestaciones y nosotros con ganas de regresar a nuestro país. Imagínate lo que pasó con ese fraude y bueno, toca esperar que sea lo que Dios quiera. El temor sobre el futuro político de Venezuela toma fuerza entre la diáspora venezolana radicada en Colombia. Queremos estar con la familia nuevamente, tengo mi hijo en Venezuela. Ahorita según que hay un toque de estado, imagínense usted. Y están pasando por una necesidad ahorita que no sé si han comido, no sé si han bebido agua. Es difícil. En su primera declaración sobre la más reciente crisis venezolana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió una solución en su vecino país. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Según cifras oficiales, más de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia y según expertos, la cifra podría aumentar por la nueva crisis que vive Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cambiamos de información y vamos a Nueva York, donde el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de emergencia a solicitud de Irán tras el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, el segundo líder político más importante de Hamás. Ángela González, ¿cómo ha respondido la ONU en este momento crítico de temor por una posible expansión del conflicto en el Medio Oriente? Yasmín, el secretario general de la ONU, en palabras de su vocero, expresó que justamente este ataque constituye una violación a la soberanía de Irán y también instó a las naciones a desescalar el conflicto. Sin embargo, Israel permanece desafiante, mientras la misión de Irán en su red social ha dicho que el perpetrador de este ataque se arrepentirá. Irán y el movimiento fundamentalista palestino acusan a Israel de asesinar al jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en la residencia donde se alojaba en Teherán tras asistir a la inauguración del presidente Masoud Pezeshkian. La República Islámica de Irán, en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, pidió la condena inmediata de este organismo de lo que calificaron como un acto terrorista. El secretario general de la ONU, a través de su vocero, dijo que se trataba de una violación a la soberanía iraní. Representan una peligrosa escalada en un momento en el que todos los esfuerzos deberían encaminarse a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes israelíes, un aumento masivo de la ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza y el retorno a la calma y al otro lado de la línea azul. En lugar de eso, lo que estamos viendo son esfuerzos para socavar estos objetivos. Estados Unidos dijo no haber estado involucrado en el ataque en Teherán. Haniyeh es el segundo líder de un grupo militante respaldado por Irán asesinado en una semana. El martes, un ataque en Beirut mató al líder de Hezbollah, Fuad Shukur.
Israel se atribuyó el ataque. He visto los reportes y todo lo que puedo decirles ahora es que creo que nada resta importancia a lograr el alto el fuego, que es evidentemente en interés de los rehenes y de traerlos a casa. Es evidentemente en interés de los palestinos que sufren terriblemente todos los días. Países como Qatar, Rusia y China condenaron este ataque. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no se atribuyó la operación y así reaccionó. Estamos preparados para cualquier escenario y nos mantendremos unidos y decididos ante cualquier amenaza. Israel cobrará un alto precio por cualquier agresión contra nosotros desde cualquier zona. Y en este momento el Consejo de Seguridad se encuentra reunido a petición de Irán y justamente se espera conocer si emitirán alguna resolución o cuál será la reacción. Este mes ha sido presidido por Rusia, que justamente termina hoy. En el mes de agosto Sierra Leona presidirá y se espera también conocer cuáles serán las políticas y los parámetros al respecto. Yasmín. Quedamos atentos de las conclusiones, Ángela, gracias. Y nuevamente aquí en Washington, la Casa Blanca propone la aprobación de sanciones más severas para traficantes de drogas sintéticas con la meta de frenar la crisis de opioides que vive Estados Unidos. Carolina Valladares nos amplía. A 3 meses de las elecciones, la lucha contra el fentanilo toma fuerza entre las prioridades de la Casa Blanca, con el anuncio este miércoles de varias propuestas para frenar la actual pandemia. Piden al Congreso que apruebe una legislación que cerraría las lagunas jurídicas clave que explotan los narcotraficantes, aumentaría las sanciones a los narcotraficantes y otras cosas. Otra de las medidas es la aprobación de una legislación bipartidista que establezca un registro de prensadoras de pastillas y tabletas. En el comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden también instó al Congreso a aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza que proporciona fondos para más agentes fronterizos y más máquinas de detección de drogas. No obstante, para que las propuestas de Biden salgan adelante, deberán contar con el apoyo del Partido Republicano, algo que se atisba difícil en un Congreso dividido. Los republicanos del Congreso deben dejar de anteponer la política partidista a la seguridad estadounidense y nacional. Los esfuerzos de la administración Biden para frenar este flagelo tienen lugar en medio de crecientes críticas del republicano Donald Trump a su rival demócrata Kamala Harris, a quien culpa del aumento de los cruces ilegales desde México a Estados Unidos durante la administración Biden. La administración Biden-Harris ha deportado solo el 4.4% de los más de 9.6 millones de ilegales encontrados en la frontera. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron la pasada semana una resolución simbólica criticando el trabajo de Harris en la frontera durante la administración Biden. En los últimos 5 meses incautaron más de 442 millones de dosis de fentanilo en las fronteras de Estados Unidos, según la Casa Blanca. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. La defensa de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, prepara su comparecencia ante un tribunal federal prevista para mañana jueves. Celia Mendoza está en El Paso, Texas, siguiendo de cerca este caso. Celia, sabemos que se espera que este caso sea trasladado a otra jurisdicción. ¿Qué sabes de esto? Así es, el Departamento de Justicia y en este caso en particular el fiscal general Merrick Garland estará analizando durante los próximos días qué jurisdicción llevará el caso. Sabemos que hay diferentes querellas legales en contra del Mayo Zambada en áreas como Nueva York, Chicago, San Diego, entre otras. Y definitivamente esto determinará a dónde es trasladado. El anuncio se hará la próxima semana de acuerdo a la información que La Voz de América ha obtenido y esto sentará la manera en la que se va a determinar este caso. Una semana después de su detención, Ismael El Mayo Zambada, de 74 años y presunto cofundador del cártel de Sinaloa, regresará este jueves 1 de agosto de manera presencial ante la jueza federal Kathleen Cardone. Zambada ya se declaró no culpable de los 12 cargos presentados en su contra, que incluyen asociación ilícita para traficar narcóticos, posesión ilegal de armas y homicidio, entre otros. El abogado Frank Pérez de Mayo Zambada dice que fue secuestrado, que 6 individuos uniformados con Joaquín Guzmán Loera lo asaltaron, lo tiraron al piso
lo golpearon y lo secuestraron. La defensa de Zambada ha cuestionado la manera en la que su cliente fue arrestado, pero Mike Vigil, exagente de la DEA, pone en duda la versión del abogado. Estamos hablando del jefe del cartel de Sinaloa y quién piensa que él anda solo, sin seguridad. Vigil insiste en el hecho de que durante décadas Zambada ha logrado evadir a sus enemigos y a las autoridades, que ofrecían una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. El arresto de Ismael Zambada García, más conocido como El Mayo, uno de los presuntos fundadores y líderes del cártel de Sinaloa, golpea el corazón del cártel, que es responsable de la mayoría de las drogas, incluidas el fentanilo y la metanfetamina, que mata a los estadounidenses de costa a costa. Ismael Zambada tiene problemas de salud y, según Vigil, para lograr beneficios tendrá que colaborar. La DEA continuará buscando justicia para evitar que la vida de un estadounidense se pierda y trabajará incansablemente para evitar más muertes innecesarias y perseguir a los responsables. De llegar a un acuerdo, la Fiscalía con Zambada tendrían hasta el 11 de septiembre para poder presentar estos documentos ante la Corte, de acuerdo a la información judicial que hay en el récord. Una de las grandes preocupaciones de la defensa es el hecho de que existe la posibilidad de que cualquiera de las fiscalías pueda buscar la pena de muerte, ya que no fue extraditado en un acuerdo regular, sino detenido aquí en los Estados Unidos. Celia, gracias. Y en breve, espere. Donald Trump asegura que los estadounidenses no tendrán que votar de nuevo si él gana las elecciones. ¿Qué podría significar esta promesa? En breve les contamos. Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. En la campaña presidencial de Estados Unidos, la promesa del candidato republicano Donald Trump de que los ciudadanos no tendrán que volver a votar si él gana las elecciones está generando dudas y cuestionamientos. Laura Sepúlveda nos ofrece una actualización sobre el avance de ambas campañas. Protestas recibieron al republicano Donald Trump a las afueras de la Convención Nacional de Periodistas Afrodescendientes, evento al que se dio inicio con preguntas directas al exmandatario, quien no apreció el tono. Nunca me habían hecho una pregunta tan horrible. La primera pregunta ni siquiera dice sola, ¿cómo estás? ¿Eres de ABC? Porque creo que eso era una cadena de noticias falsas y una cadena terrible. Entre tanto, su rival demócrata, Kamala Harris, se ha referido a un posible debate entre ambos.
Él dice que no debatirá, pero él y su compañero de fórmula parecen tener mucho que decir sobre mí. Bueno, Donald, espero que reconsidere la posibilidad de encontrarse conmigo en el escenario del debate. Faltando 97 días para las elecciones, las campañas no paran, ni las promesas. Tienen que salir a votar. En 4 años no tendrán que votar de nuevo. Lo habremos solucionado tanto que no tendrán que votar. Estados Unidos cada 4 años vota para elegir presidente, por lo que sus comentarios han generado cuestionamientos e incluso periodistas le han preguntado el significado de sus palabras, ante lo que él repitió lo dicho. Mientras tanto, Harris ha comentado sobre las críticas de republicanos a su gestión de la política fronteriza. Él hizo fracasar el acuerdo bipartidista pensando que eso lo ayudaría a ganar una elección, lo que demuestra que a Donald Trump no le importa la seguridad fronteriza, solo le importa él mismo. Expertos han expresado preocupación respecto a que las campañas suelen enfocarse más en criticar al adversario que en promover iniciativas propias. Laura Sepúlveda, Voz de América. 4 años después del inicio de la pandemia del COVID-19, la principal autoridad sanitaria de Estados Unidos reporta un preocupante aumento en los casos de coronavirus. José Pernalete consultó a expertos que alertan sobre una ola de infecciones impulsadas por nuevas variantes del virus. Si bien las autoridades responden al coronavirus como una condición endémica, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, recomiendan estar atentos al incremento de nuevos casos de las recientes variantes registradas en algunos estados del territorio estadounidense. En promedio, en los estados de Arkansas, Luisiana, Nuevo México, Oklahoma y Texas se ha registrado un 23.5% de pruebas positivas del virus. Esto se corresponde a un 7.3% por encima de la semana anterior. Y esto, quiero darle la tranquilidad de que esto no es nuevo. Ya lo vimos desde el 2020, que tenemos 2 picos importantes, uno en diciembre y otro en verano. Estamos teniendo el de verano. ¿Cuáles cosas están cambiando en este momento en esa franja y en todo Estados Unidos? De hecho, en el mundo. Sabemos que la nueva variante es mucho menos letal, pero al mismo tiempo mucho más contagiosa. A lo largo de la nación, los casos positivos aumentaron 1.3% con respecto a los 7 días previos, según los CDC. La muestra incluye también las pruebas caseras. Los expertos en salud pública destacan que no necesariamente el contagio involucra urgencia de hospitalización. Los síntomas, afortunadamente, de esta nueva variante pues son menores, solamente da dolor de cabeza, da dolor de garganta, puede dar tos. Sin embargo, el riesgo persiste en aquellas personas vulnerables como niños o adultos de edad avanzada y quienes cuenten con sistemas inmunológicos comprometidos. Se insiste en la inmunización con las vacunas aprobadas, incluso además del COVID, tomar en cuenta protegerse contra la influenza al mismo tiempo. José Pernalete, Voz de América, Miami. En instantes, el calor extremo impacta a Estados Unidos con temperaturas récords que afectan a millones. En Arizona, la cifra de muertos sigue aumentando. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Las altas temperaturas continúan afectando gran parte de Estados Unidos con especial intensidad en el área metropolitana de Phoenix, donde se reportan muertes relacionadas con el calor y un aumento en los casos de ahogamientos de personas. Rubén Pereira nos brinda más detalles. Este verano, los bomberos de Phoenix empezaron a utilizar una técnica de enfriamiento para las personas que sufren de golpe de calor. Lo que hace esta bolsa, tiene un zipper aquí. Lo abrimos, ponemos el paciente adentro y rápidamente agarramos hielo y lo ponemos en partes para tratar de enfriar el paciente rápidamente. Y es que el calor en el condado Maricopa puede ser mortal. En lo que va de este año, se han confirmado 37 decesos y 438 están bajo investigación. Un calor extremo que sufren estos trabajadores. Hace 3 días estaba a 118 en otra propiedad que nosotros estábamos. Ahí me adelanté que al otro día ya no pude venir a trabajar. Aquí en Arizona, como en otros estados del país, tanto niños, jóvenes y adultos utilizan las albercas, ríos y lagos para refrescarse ante el calor extremo. Sin embargo, estos lugares también resultan mortales. En lo que va de este año se han reportado 49 muertes por ahogamiento en los condados Maricopa y Pinal, incluyendo 18 menores de edad. Muchas veces la gente que está cuidando a los niños que están nadando, ellos mismos no saben nadar. Y aunque está bueno tener a alguien vigilando a los niños, siempre tiene que ser alguien que sepa nadar. Los ahogamientos son 100% prevenibles. Por eso, no solo es necesario saber nadar y tener constante vigilancia con los niños, sino también saber clases de resucitación cardiopulmonar. No nomás para las emergencias de las albercas. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Más información en El Mundo al Día. Quédese con nosotros. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Simone Biles logró su quinta medalla de oro olímpica al triunfar al final por equipos de gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos de París. Regresando con una sólida actuación tras su retiro de Tokio 2020, Biles se convierte en la gimnasta más condecorada de todos los tiempos en los Olímpicos.
Con el apoyo del público y la ausencia del equipo francés, Estados Unidos dominó con una ventaja de 5.802 puntos sobre Italia, que quedó en segundo lugar. Con esto me despido por hoy.